Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Tengo el gusto de encontrarme este día miércoles con todos ustedes, todos ustedes. eh, y bueno, el día de hoy tenemos la fortuna pues, de estar ya transmitiendo desde las aulas de la Escuela Judicial Electoral, las cuales han sido eh, acondicionadas para tener una mejor experiencia interactiva, ¿no? Así que esto se los aviso por si por ahí llega a suceder algo, ¿no? En términos electrónicos, ¿no? De cómo está fluyendo la comunicación, pues es que estamos trabajando en estas nuevas aulas y pues puede que todavía no le sepamos muy bien, ¿verdad? La tecnología a veces pues nos va superando un poco, ¿no? A cómo la vamos aprendiendo. En fin, dadas estas circunstancias, nada más quiero anotar que el día de hoy pues preparé una presentación que pues ustedes podrán adquirir al final de la sesión. Yo les otorgo mi correo electrónico y pues quien quiera la presentación me manda un correíto y me dice, oye, Alessandro, por favor, me puedes enviar la presentación del día miércoles a las 19 horas y yo con gusto se las reenvío. Otra consideración es, les agradecería muchísimo que pudieran prender sus cámaras, en primer lugar porque es parte de los lineamientos de la Escuela Judicial Electoral y en segundo lugar porque espero podamos tener algunas dinámicas de participación en las cuales ustedes puedan involucrarse. Yo sé que ya por la hora pues puede ser complicado y cansado, tal vez muchos puede que estén en una situación de, pues ya al final de la jornada laboral o incluso, ¿no? Que estén en casa pues todavía estén haciendo alguna actividad, pero les ruego pues puedan atender a la sesión y poder participar, ya que pues bueno, no soy yo el único que expone, sino que ustedes también ayudan a que esta aula virtual sea de todas y de todos. Bueno, ya he señalado lo anterior y quiero pues mencionarlo, ¿no? El tema de hoy es ética del servicio público electoral. Yo sé que ya han hablado bastante en diversas sesiones sobre la ética y la relación con diversos aspectos de la materia electoral, pero pues bueno, el día de hoy toca algo muy en particular que tiene que ver con reflexionar sobre nuestro deber ético cuando estamos en una encomienda, desarrollando un empleo, estamos trabajando como servidores públicos en materia electoral. El día de hoy que quiero que hagamos esta reflexión. Pero bueno, antes de entrar en dicha reflexión, vamos a primero pues entender qué es el servicio público y quiénes son los servidores públicos. Posteriormente ya entraremos a la parte de la ética y finalmente ya la ética del servicio público electoral, o mejor dicho, de los servidores públicos en materia electoral. Esta será la ruta que vamos a seguir esta noche de miércoles. ¿Ok? Tal vez en algunos otros lugares todavía está atardeciendo por la diferencia de horarios, pero en la Ciudad de México estamos por, está cayendo la noche, ¿no? Bueno, siendo así, siento así. Bueno, esta es la presentación. ¿Sí se ve? ¿Alguien puede abrir su cámara y decirme si se ve? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Alexander Reyes Guevara y soy investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, servicio público. ¿Qué es el servicio público? Es interesante plantear la idea de servicio público porque el desarrollo histórico nos lleva a encontrarnos que por servicio público hemos entendido de manera diversa las tareas o las encomiendas que realiza el Estado a través de personas físicas, ¿no? Entonces, al momento de hablar de servicio público es indispensable sí tomar en consideración pues toda una tradición de la administración pública, ¿no? Quienes estaban en la administración pública y qué servicios podía realizar el Estado bajo la idea de, pues bueno, qué satisfacciones buscaba garantizar.
Entonces, esto nos puede remitir incluso, ¿no? Desde la administración pública en Prusia, ¿no? El desarrollo de la propia administración pública en toda Europa, posteriormente en América, incluso en México, en la Nueva España, ¿no? La idea, ¿no? De un gobierno que estaba realizando cierto tipo de tareas de orden público, interés público, pero la realidad es que, pues bueno, no vamos a hacer todo ese desarrollo histórico, ¿no? Que se ha ido entendiendo como servicio público, ni tampoco de las teorías o de las perspectivas teóricas de lo que es el servicio público y cómo debería de entenderse al servicio público. Más bien a lo que vamos a llegar más de forma más allá, ahora sí que brincándonos un poquito metodológicamente todo este debate que existe alrededor del servicio público, es comprender que ha existido una evolución en las tareas que realiza el Estado, ¿no? Entonces, no es lo mismo entender las funciones del Estado que en algún momento se realizó en los protoestados, ¿no? Todavía esas naciones, ¿no? En los estados incipientes o pensar en estados no democráticos a aquellos que iban en procesos de liberalización o en la actualidad, ¿no? Que ya estamos hablando también de la idea de gobernanza y de acercamiento, ¿no? De la idea de un estado muchísimo más cercano a la ciudadanía. Entonces, lo que planteo aquí es advertir que, pues bueno, sí existen una gama de pensamientos alrededor de lo que es el concepto, las formas de entender el servicio público y con ello a los servidores públicos, pero la idea, ¿no? O lo que vamos a tratar de aquí es considerar, pues ya el servicio público, ¿no? Tiene que ver con actividades que se desempeñan directamente por instituciones públicas y bajo regímenes especiales, ¿no? Entonces, pues sí podemos entender que ha habido un largo debate sobre qué entendemos, ¿no? Como servicio público y servidores públicos, pero dejémoslo en este momento con estas actividades que son directamente desempeñadas por instituciones públicas o bajo otros regímenes especiales, ¿no? Esto yo sé que sigue manteniendo la cuestión muy abierta, ¿no? De qué entendemos por servicio público y por servidores públicos. Sin embargo, pues bueno, eh, veremos, ¿no? Que tal vez solo un par de definiciones nos pueden aclarar un poco qué entendemos como el servicio público. Fíjense, si nosotros recurrimos incluso a un diccionario común, en este caso yo recurrí al diccionario panhispánico, ¿no? Del lenguaje jurídico, nos encontramos que la definición apela a una actividad más caracterizadora de las administraciones públicas que agrupa todas las organizaciones, actividades y funciones que tienen por objeto prestaciones de bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos. Entonces, vean, vamos a esta idea, ¿no? De, pues son todas esas actividades dadas por todas estas organizaciones con la intención de prestar bienes y servicios, ¿no? Ahora, si lo vamos a algunos aspectos respecto de algunos teóricos de la idea de el servicio público, pues encontraremos algunos aspectos en común. Siempre todos van a estar apelando a la administración pública, a la satisfacción de necesidades y al interés general. Sin embargo, me parece que hay una definición que puede ser muy nutritiva para esta tarea que estamos haciendo en este momento, ¿no? El servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general cuyo cumplimiento uniforme y continuo debe ser permanentemente asegurado, reglado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la administración pública, bien mediante particulares facultados para ello, por autoridad competente en beneficio indiscriminado de toda persona. Lo que está haciendo Fernández aquí en esta definición es no solo planteándonos la satisfacción de necesidades, ¿no? En pos de el bien público, asegurar el bienestar público. Aquí ya también nos está hablando de algunas características que debe de tener este servicio público.
Nada más aquí asterisco, él reconoce que pues esto puede ser por parte de la administración pública o en su caso regulado por algunos entes facultados para ello. Esto quiere decir que pueden ser particulares o de otro tipo, pero bueno, los cuales están facultados para hacer este tipo de trabajo. Entonces, bajo esta definición de qué es el servicio público, pues nos damos cuenta que son muchísimas actividades, ¿no? Que dentro de lo que pueden ser los servidores públicos también podríamos encontrar a un cúmulo de trabajadores, ¿no? De prestadores de servicio, de colaboradores, de mandos. Entonces podemos hablar de toda una maraña burocrática que puede estar dentro de aquellos que están satisfaciendo estos servicios, ¿no? Entonces son de diferente índole. Ahora, antes de entrar o de ir ya directo a quiénes son los servidores públicos, sí vale un poquito la pena retomar las características que nos señala Fernández respecto del servicio público. ¿Y por qué quiero que se retome esta idea antes de entrar a los servidores públicos? Porque me parece que de fondo no solo tendríamos que estar planteando las características, que suele ser lo que hacen los administradores públicos, los politólogos cuando están hablando de políticas públicas, o incluso plantear la cuestión del derecho, ¿no? De la regulación o qué debe de contemplar el servicio público. Me parece que de fondo, y lo veremos más adelante, es cuando nosotros estamos hablando de servicio público, no solo vamos a estar hablando de las características del mismo, sino también debe haber de fondo no solo una cuestión administrativa, normativa, de gestión de políticas públicas. Es necesario que aquellos que llevan a cabo estas funciones tengan un compromiso para la realización de las mismas. Es imposible que podamos hablar de calidad en los servicios, es imposible que podamos hablar de generalidad, de igualdad, de regularidad en el servicio, si aquellos que están prestando el servicio, por mucho que la norma les regule, que se apele al ejercicio, o sea, todo buen sistema puede pervertirse. Entonces, pues sí se puede pensar administrativamente, ¿no? En cuántos funcionarios públicos son necesarios para que el servicio sea impartido por igual, que sea regular, que abarque a la generalidad o a la particularidad de algún grupo vulnerable o desprotegido. Pero realmente no podríamos hablar de estas características de los servicios públicos si realmente no estamos hablando también de la parte humana, de la parte que está desarrollando estos servicios, ¿no? Y que en sus manos está que se garanticen estas características. Entonces, no solo se trata de hablar de un cúmulo de funciones, ¿no? No solo se trata de hablar de aquellos que están regulados y que por ende deben de cumplir con las características del servicio. Estaríamos hablando también de la idea de cómo la parte humana también le da un contenido a estas características. Eso es donde empieza a entrar la parte ética cuando hablamos de servicio público, porque bien podríamos hablar del servicio público bajo estas perspectivas que les he señalado, que nos brincamos, ¿no? A ver, vamos a ver de la teoría del servicio público, cómo se ha pensado en la administración pública, ¿no? Y las teorías, ¿no? Los ejemplos prácticos de la administración pública, ¿no? La perspectiva, ¿no? Que tiene respecto de la ciencia política, el tema, cómo debe de regularse el servicio público. Sí, sí está esa parte que es muy importante, pero sin duda alguna no podríamos hablar de servicio público sin las personas que están detrás de la realización de los mismos, de estas actividades. Entonces, fíjense, quiero que lo recuerden, ¿no? Porque cuando hagamos un ejercicio sobre la cuestión ética del servicio público, ¿no? Que va a ser muy práctico, quiero que recuerden estas características y las contrastemos con esta parte que les voy a proponer, ¿no? Este ejercicio ético. Bueno, dice características, generalidad, también conocida como universalidad. La generalidad del servicio consiste en la posibilidad de que toda persona lo use previa satisfacción de los requisitos señalados en su normativa jurídica sin más límite
que la capacidad del propio servicio. Fíjense, nada más de entrada, digo, para la reflexión que les voy pidiendo, imagínense que es una persona que necesita, bueno, que va a votar y su credencial de elector no corresponde con su identidad sexogenérica. Entonces, ustedes ubican que es una persona de apellido Mario, ¿no? Pero en su credencial de elector dice María. Entonces, de entrada podremos decir, bueno, aquí la generalidad nos dice que, pues bueno, tenemos que ofrecer el servicio a todo aquel que, ¿no? Pero dice previa, ¿no? Previa, ¿no? Satisfacción de los requisitos. Y híjole, entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no? En la vida real, de qué está pasando al momento de asegurar la generalidad. O incluso pongámoslo ya en otro plano. Sucede que yo soy un servidor público que está en, y digo, hasta pasa, ¿no? Un ejemplo que me pasó, ¿no? En la universidad, llego a la taquilla del metro, ¿no? Y entonces a la señorita le digo, oiga, ¿me puede dar 2 boletos? Y mantiene, ¿no? Así, se mantiene hablando por el teléfono. Oiga, ¿me puede dar 2 boletos? Alzo la voz y le digo, ¿me puede dar 2 boletos? Y me dice, fíjate cómo estás hablando, no te voy a dar el servicio. Entonces, a veces la generalidad pareciera ser que está muy clara, ¿no? O que ya cuando nosotros lo encontramos en nuestro manual de operaciones o en nuestro reglamento, ¿no? Operativo, establece, ¿no? Dentro de nuestra carta, ¿no? De funciones, y nos encontramos que es difícil realmente cumplir con estas características. Bueno, de esta forma, y con estos ejemplos sencillos, campechanos, ya en mi pueblo, quiero que vayan pensando estas características para el ejercicio que les enuncio. Bueno, otras características son igualdad, llamada también uniformidad. La igualdad es consustancial a todo servicio público y estriba en el trato igual o uniforme que debe darse indiscriminadamente a todos los usuarios, sin que ello impida establecer diversas clases o categorías de usuarios, siempre y cuando dentro de cada categoría se dé el mismo trato a todos los comprendidos. Vean, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo decir, bueno, las características del servicio público, bueno, aquí dicen que hay que ser, sí, claro, ¿no? Pero la vida real nos va superando. Y aquí, bueno, les anuncio, ojo aquí con los derechos humanos en estas características. Regularidad. En razón del carácter esencial de regularidad, el servicio público se debe prestar conforme a la normativa jurídica que lo regula. Híjole, y como en el ejemplo que les puse, imagínense que hay una persona que su identidad sexogenérica no es la de ahí, ¿cómo le hacemos con la norma, no? Ahí ya, digo, todo se resuelve, ¿no? Pero continuidad, el carácter esencial por antonomasia del servidor público es el de continuidad, en cuya virtud dicho servicio no debe interrumpirse dentro de los horarios y de las fechas o circunstancias previstas en su propia regulación. Hay quien señala otras características, ¿no? Respecto del servicio público, como pueden ser la obligatoriedad, esto es que el Estado garantice la prestación de dichos servicios, la adaptabilidad, esto quiere decir que el servicio pueda modificarse o las circunstancias en las cuales se otorgan los servicios puedan modificarse acorde a los usuarios o incluso a los avances o a los cambios que tiene la propia sociedad. Entonces ahí esta idea de la localidad también me parece interesante. Permanencia, la obligación de mantener la prestación del servicio mientras subsista la necesidad. Entonces debe de permanecer. Mientras tanto, los usuarios, aquellos que reclaman el servicio, aquellas que reclaman el servicio, pues bueno, lo requieran. Gratuidad, que el servicio se proporcione sin fines de lucro, aunque, como sabemos, pues bueno, sí existe la posibilidad o el hecho de que se cobre, ¿no? Algún precio, alguna tarifa por el otorgar algún tipo de servicio, aunque pues bueno, se ha apelado y depende de, pues ahora sí que el estado, ¿no? En el que estemos, el cual pueda otorgar o no
algún determinado servicio bajo pues cierta gratuidad, ¿no? Vemos que en algunos lugares pues el servicio, aunque sea deficiente, pero se otorga, ¿no? El servicio de salud. Hay lugares donde pues ya se ha volcado hacia la privatización, ¿no? Pero bueno, les menciono estas características, ¿no? Que son relevantes y que quiero que tomen en cuenta. Y ahora sí continuamos con esto del servicio público. Decíamos que el servicio público son todas estas funciones que el Estado, el gobierno, ¿no? Otorgan un servicio mediante pues trabajadores, empleados, servidores públicos, los cuales pues bueno se anuncia de diferente forma. Pero en el caso mexicano, ¿no? Ya siendo más breves, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define quiénes son los servidores públicos, señalando, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Mencionábamos al principio que teóricamente y en la praxis ha sido complicado definir qué es el servicio público y en consecuencia quiénes son los servidores públicos, porque incluso por una cuestión semántica se les denomina de diferentes formas, ¿no? Y eso no es la excepción, pues cuando nosotros leemos este artículo de la Constitución, donde, pues fíjense, ¿no? O sea, habla de diferentes eh, personas, ¿no? Diferentes cargos, diferentes órganos, ¿no? Y en todos ellos, pues, bueno, genera la idea de que, pues, servidores públicos, pues, es una amplia gama de empleos, cargos y comisiones. Ahora, la idea es, ¿quiénes son los servidores públicos? Ya nos queda claro que el Estado, pues, cumple muchos, da, otorga, realiza muchos servicios, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes pueden considerar servicios, servidores públicos o no? Y todo también bajo la idea de que pues bueno, existe una responsabilidad, ¿no? Por eso es importante definir quiénes son los servidores públicos. Pero no sé, voy a hacer más grande. Ahí está. Bueno, ¿quiénes son? ¿No? Bueno, ante esta circunstancia, pues si nosotros vamos eh, destazando, ¿no? Destripamos el artículo 108 de la Constitución, encontramos como sujetos, primero, a representantes de elección popular, a miembros del Poder Judicial de la Federación, pero también, fíjense, se enuncia a funcionarios, empleados, ¿no? Y toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza. Entonces, nos sigue sin quedar claro, ¿no? Y sobre todo porque, fíjense, están ahí dentro de las áreas, pues podemos encontrar el Congreso de la Unión, la Administración Pública Federal e incluso órganos autónomos. E incluso aquí también advierto el artículo 3 en su fracción 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual señala que los servidores públicos son personas que igual desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, ¿no? Entonces, y también aquí advierte en lo federal y en lo local. Por lo tanto, pues sigue la duda. Bueno, esta duda, pues sí, también la tiene la administración pública en México, no se crea, ¿no? En algún momento, pues sí, ustedes saben, ¿no? Teníamos un estado bastante ancho, robusto, y pues tenía muchos servidores públicos. Por lo tanto, en algún momento, pues se tuvo que pensar quiénes o cómo, pues definir a los servidores públicos, qué consideraciones había que tomar para señalar quiénes eran los servidores públicos. Así, pues bueno, la Corte se tuvo que posicionar en algún momento y advirtió lo siguiente, ¿no? Hubo una modificación en el artículo, ¿no? 108 y pues la Corte señaló lo siguiente, se advierte que la finalidad del constituyente permanente fue cambiar
el concepto tradicional de funcionario público por el de servidor público, a efecto de establecer la naturaleza del servicio a la sociedad que comporta su empleo, cargo, comisión, disponiéndose para ello de obligaciones igualitarias a las que quedaban constreñidos todos los que desempeñaban un empleo, cargo, comisión en el servicio público, tanto en el gobierno como en la administración pública. Vean, ya fue la idea de englobar, ¿no?, en el concepto de servidor público a todas estas personas, ¿no? Es decir, en la federación, con el objeto de exigir responsabilidades a quienes presten sus servicios bajo cualquier forma en que se sirva el interés público y a cualquier nivel de gobierno. En ese tenor se concluye que el artículo 108, primer párrafo de la Constitución Federal, al establecer quiénes son servidores públicos, la cuestión es que no es limitativo, sino enunciativo, o sea, solamente se está haciendo un listado, no está limitando. Pues la intención, fíjense, la intención de fondo con dicha reforma fue señalar que sin importar la clase, el empleo, el cargo, comisión, o sea, no importaba cómo se le llamara, ni qué cargo, ni qué, ¿no?, nivel, jerarquía eh, en la que se elaborará, lo medular y definitorio era que son servidores públicos quienes sirven al Estado o federación, al gobierno y a la nación, al interés público o a la sociedad. ¿Cuál es la intención de esto? Pues también el régimen de responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades al servir, ¿no?, al Estado, a la federación, al gobierno, a la nación, al interés público o a la sociedad. Hay un régimen de responsabilidades. Entonces, donde estemos, como nos llamemos, si damos un servicio, ¿no?, somos servidores o servidoras públicas, ¿no? Entonces, así, pues, encontramos que, pues, en los diversos ámbitos, ¿no?, va a haber diversos empleos, cargos o comisiones que se encuentren enmarcados dentro de lo que podemos denominar como servidores públicos. Así en el Ejecutivo, como bien señala el 108, ¿no?, cargos de elección popular, pues puede estar la presidencia, las gobernaturas, los ayuntamientos y las alcaldías. Entonces, en el legislativo, pues bueno, las senadurías, diputaciones federales y locales, pero también en el ánimo local. Judicial, pues bueno, ahí encontraremos, porque también lo señala el 108, ministros, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta, personal operativo, ¿no? Que se encuentra al interior. Vemos que también hay, aquí no estoy, ahora sí que también enunciando solamente algunos cargos, ¿no? Pero, pues bueno, ahora, como sabemos, el gobierno, pues bueno, se desprende, ¿no?, dependencias o secretarías, y ahí, pues también encontraríamos servidores públicos, ¿no?, ya son la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Semarnat, la SED, el sector salud, con cultura, etcétera, pero también en otras entidades de la administración pública federal, como puede ser el CONACYT, el CONAPRED, el INJUVE, CONAGUA, INBA, etc. Entonces, si pensamos todos los servicios públicos que hay, pues bueno, hay con diferentes funciones, ¿no?, diferentes servicios, diferentes objetivos, hay pues diferentes escalafones, ¿no? Pero al cabo pues todos son servidores públicos. Aquí la cuestión está en, bueno, y la materia electoral, ¿qué onda, no? ¿Dónde estaría? Claudia, ¿dónde estaríamos nosotros? Ana Cristina, Manuel, digo, aquí puse una trampita, ¿eh? Porque Pues en el judicial, ¿dónde andaríamos? ¿Eh? en el Poder Judicial. Pues es que no sabría bien si pudiera ser como la administración pública federal. Es que la escuela judicial forma parte del poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Exacto. Pero aquí no lo vemos como aquí ni ministro, ni magistrado, ni nada. Entonces no sabría ir. Exacto. Sí, muy bien. Miren, aquí vamos al 108 y pues vamos a ver qué onda. Dice, fíjense, el 108, nuevamente lo retomamos, se reputarán como servidores públicos a los miembros del Poder Judicial. Entonces, miembros del Poder Judicial,
Pero fíjense, en el caso también del Instituto Nacional Electoral, dice, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos comprendidos que desde un rango constitucional estamos considerados bueno, las autoridades electorales, ya sea administrativas o judiciales, como servidores públicos, ¿no? ¿Con qué carácter? Pues con el carácter de pues, un servicio en materia electoral. ¿Cuál es el fundamento? El artículo 41, en base quinta, apartado A, en el caso del Instituto Nacional Electoral, el cual señala, es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordenó en la ley. En el ejercicio de esta función estatal, ya aquí incluso hasta da algunos principios. Es la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y objetividad. Ahora, respecto del TPJF, dice, el TPJ, bueno, el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Entonces, como miembro del Poder Judicial de la Federación, pues también estamos ahí como servidores públicos, ¿no? Entonces, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, ya nos queda claro que pues somos servidores públicos desde un mandato constitucional. ¿Alguien trabaja en el Instituto Nacional Electoral, un tribunal electoral local, el propio tribunal? ¿Nadie? ¿No? Yo en el ¿Alguno? INE. ¿En el INE? Sí, ¿Denise? sí. Ok, ¿y en qué área estás? En cartografía en la vocalía. Que dice Amanda, yo soy Nini. No, Amanda, créeme que ese concepto a mí no me agrada muchísimo, que realmente no alcanza a realmente captar una realidad que es muchísimo más compleja, ¿no? Sin duda alguna, todo el día de hoy te estás formando aquí en materia electoral, ¿no? Entonces, para nada, ¿no? Ese concepto va contigo, ¿no? Bueno, como sea, vamos a hacer una reflexión en torno a las autoridades. Ahora sí, a esta cuestión ética, ¿no? De nuestro entorno. Les voy a pedir su participación, por favor, para hacer más dinámico estas horas, ¿no? Y que se nos vaya así de volada, ¿vale? Entonces, no duden en tomar el micrófono, en levantar la manita o en utilizar la caja de comentarios. Primero, yo sé que han estado hablando mucho de ética, yo sé que han hablado bastante de qué es, ¿no? De qué se trata, ¿no? Qué relación tiene, algunas ramas de la ética, y pues bueno, lo han abordado desde diferentes aspectos, ¿no? Y creo que pues la labor de mis compañeros, mis compañeras ha sido interesante. Así que solo en este momento quiero enfocarme en dos aspectos que me parecen relevantes respecto de la ética. Y tienen que ver con aquello que el doctor Pérez de los Reyes, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que también es parte de la Escuela Judicial Electoral, planteó un artículo sobre ética electoral, ética judicial electoral. Y él planteó la idea de fundamentación y dimensión. Al momento de definir qué era la ética, él planteó la idea que la ética, pues, estudiaba la fundamentación y la dimensión. Pero, ¿qué es esto de la fundamentación y de la dimensión? La fundamentación, en su propuesta, ¿no? Implica la voluntad del sujeto. Esto es, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Por qué opta por ese camino? ¿Por qué toma esa decisión? Es decir, esa fundamentación tiene que explicarnos su conducta. A diferencia de otros organismos, nosotros, los seres humanos, somos seres humanos racionales, ¿no? Nos distingue la racionalidad. Esa racionalidad implica que no actuamos simplemente por una cuestión involuntaria, sino que utilizamos nuestra razón para llevar a cabo nuestras actividades. ¿Cómo me explico de otra forma?
Cuando nosotros queremos estudiar como Amanda, ¿no? En la Escuela Judicial Electoral, lo hace con un propósito. Lo hace porque le gusta la materia electoral, pero también tal vez porque en el futuro le gustaría trabajar en esta actividad o impartir clases en esta materia. Tiene un objetivo, o sea, existe dentro de sus acciones, ¿no? Una fundamentación que nos explica por qué está el día de hoy, miércoles a las 7:40 de la noche, hablando de ética y de servidores públicos. Existe una fundamentación. No es una cuestión como de, ay, pues aparecí aquí, ¿verdad? No sé, vino mi mamá y me puso aquí a escuchar la clase, ¿verdad? No. Cuando Ana Cristina, ¿no? Ve, no sé, en algún punto, ¿no? Que se está cometiendo alguna fechoría, ¿no? Hacia un pequeño animalito indefenso, pues va y les dice a los chamacos, dejen a ese pobre perrito, ¿verdad? Porque existe una fundamentación en su actuar, porque considera que se está cometiendo una injusticia de un ser vivo que no puede defenderse. E incluso si lo ponemos en términos muchísimo más sencillos, ¿no? Si Luis Alfredo, ¿no? En algún momento, ¿no? Dice, oye, se me antojó una torta, y dice, chin, voy a tener que, ¿no? Dedicarle 15 minutos, es porque no le gustan las tortas que están luego ahí bajando de su casa, o saliendo de su casa, o de su edificio, ¿no? De su penthouse. ¿Por qué? Porque son tortas malas. Entonces, lo que lo lleva, ¿no? Ahí muchísimo más lejos, es el gusto por un mejor sabor. Existe una fundamentación en nuestras acciones. Todos fundamentamos lo que estamos haciendo. ¿Por qué queremos las cosas? ¿Por qué tomamos un camino u otro? ¿Por qué estudiamos derecho y no sociología? ¿Por qué le decimos a una persona, incluso una mentira? Existen los Reyes Magos, ¿no? Existe Santa Claus, va a venir, va a traer juguetes. Existe una fundamentación respecto de las acciones. Ahora, hay una otra parte que es la dimensión, y esto es el impacto que tienen nuestras acciones. Están fundamentamos lo que hacemos, pero actuamos, y ese actuar tiene una repercusión. Mencionaba en una clase, imaginemos, ¿no? Que, pues bueno, todos tenemos una moralidad, todos tenemos, claro. Hablar de moralidad también es hablar de, pues, cuál es tu moralidad, cuál es la mía, pero en términos generales la moralidad es una construcción social de un espacio determinado. Compartimos ciertas reglas, ciertos valores, ciertas formas de actuar. Entonces, el ejemplo que yo ponía es, imagínense, ¿no? Andamos va nuestro grupo favorito. Daniel, ¿cuál es tu grupo favorito? Los Héroes del Silencio. Bueno, va Daniel a ver a los Héroes del Silencio al Foro Sol, ¿verdad? Entonces él se va desde tempranísimo a primera fila. Y entonces así compra sus billetes de 5,000 pesos, ¿no? O más, 10,000 pesos, ¿no? Para ver a los Héroes del Silencio en primera fila. Entonces va desde tempranito, pero comete un error. Toma mucha cerveza y al poco rato quiere ir al baño. Entonces, aquí va a pasar algo. Va a haber un actuar. ¿Cuál va a ser ese actuar? Pues que Benjamín se va a salir y va a dejar su lugar de 5,000 pesos que apartó desde las 8 de la mañana para irse al baño que está hasta el otro extremo del fútbol. Y va a perder su lugar. ¿Por qué lo hace? Porque existe un sistema moral que nos dice, oye, cálmate, no hagas, no puedes hacer eso. No puedes agarrar y decir, aquí ya me ganó y ya, ¿no? Entonces, su actuar tiene una dimensión donde todos empezamos a actuar de la misma forma, empezamos a respetar. Nos respetamos los unos a los otros, ¿no? Es más, incluso a lo mejor Daniel puede que sienta vergüenza bajo su esquema moral, ¿no? Híjole, van a ver que me ganó. Es solo un ejemplo, Daniel, no lo creas, no le pones personal, solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos operando de esa forma. Nuestras acciones tienen una fundamentación y una dimensión, una repercusión. Si a lo mejor Luis Alfredo se sube a
a la pirámide de Chichén Itzá, ¿qué va a pasar? Pues lo van a bajar a zapes, ¿va? Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque todos estamos respetando, ¿no? Esa área, ¿no? Que está preservada, ¿no? Entonces tenemos que limitar también nuestra conducta. Y esa conducta va provocando que, pues bueno, exista, pues, una vinculación social sobre esas normas. Todos las vamos respetando de la misma forma. ¿Qué sucede cuando nosotros saludamos? ¿Ganamos algo? Si yo voy y me encuentro a Claudia, a Amanda, a Denise, la saludo, pues bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ellos me saludan. Y después, a Ana, Cristina, Claudia, quien sea, saludo a otras personas. ¿Qué dimensión tiene esto? Pues la cortesía, ¿no? Si yo soy cortés con alguien más va a ser cortés conmigo. Si yo voy en el metro y se sube una mujer con su niño en brazos y le doy el asiento, pues estoy generando cortesía, ¿no? Y esa cortesía tal vez en algún momento algún familiar, algún ser querido, mi esposa, mi papá, mi hermano, ¿no? También les es cedida, ¿no? Porque vamos en un acuerdo. Esa forma de actuar tiene una función, tiene una repercusión social en el tejido, en la estructura, en la forma en la que nos relacionamos. Si en un trabajo todos se saludan, pues va a existir cierta cordialidad, ¿no? Pero si todos llegan y se agregan, ¿no? Pues qué ambiente laboral va a ser, ¿verdad? En nuestro edificio, si yo recojo mi basura, pues todos van a recoger su basura. Pero ¿qué pasa? Si alguien empieza a dejar su basura afuera y no la recoge, no faltará quien después vaya y tire más basura ahí. Y después ya se haga ahí un boche de basura donde todo el mundo dice, ah, pues es que ahí es donde tiran la basura, ¿verdad? Y ya dejamos de respetar. Entonces, todas nuestras acciones tienen una fundamentación y una dimensión. Lo que nosotros hacemos repercute en el colectivo. Eso es lo que frecuentemente sucede. Y les decía, bueno, retomaba esta idea porque me parece importante cuando hablamos de servicio público, ¿no? Bueno, aquí les menciono, ¿no? Fíjense, yo lo coloco de esta forma. La ética reflexiona así sobre estas intenciones y estas acciones que tienen una fundamentación y sus consecuencias. Esto es lo que va a hacer la ética. Y nosotros, pues bueno, ¿cómo lo reflejamos o cómo se refleja? En normas, en valores, en principios, ¿no? En principios que ya son criterios de cómo debemos actuar. Y virtudes incluso, ya de hacia dónde nos deberíamos de dirigir. Ahora sí, fíjense, qué virtud debería de tener, ¿no? Un buen ciudadano, respetuoso, amable, cuidadoso, participativo, ¿verdad? ¿No? Bueno, el planteamiento de fondo es que el comportamiento nos lleva a ser buenas o malas personas, de modo que reflexionar sobre nuestro comportamiento nos lleva a construir individuos y sociedades libres y responsables de sus acciones particulares o colectivas. Las intenciones que nosotros tengamos repercuten en el colectivo, pero a su vez, fíjense, nosotros tenemos la libertad de elegir qué es lo que queremos hacer. Podemos pegarle un perrito indefenso, ¿verdad? O podemos protegerlo. Podemos proteger la naturaleza o podemos ser descuidados y afectarla. Podemos saludar al vecino o podemos entrar en conflicto con él. Entonces, podemos tener muchos tipos de actitudes. Somos libres para hacer lo que queramos, pero eso sí, también en esa dimensión, ese efecto que tienen nuestras acciones en lo colectivo, también pues nos lleva a responsabilidades. ¿Y por qué a responsabilidades? Porque si yo pues maltrato a mi novia o mi novia me maltrata a mí, ¿no? Pues me está afectando como individuo, ¿verdad? Que yo soy muy cortés y demás. Pero incluso
puede afectar a un grado mayor al tejido social. Fíjense, ahí les pongo este ejemplo, ¿no? Ustedes han visto la serie de Breaking Bad, o vieron la serie de Breaking Bad. Luis Alfredo dice que sí, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos de qué se trata para aquellos que no han visto Breaking Bad. Bueno, es que solamente vi una parte del inicio, pero trata de un hombre que tiene una vida, digamos, normal, ¿no? Profesor de química en una secundaria, creo. Y pues lleva una vida relativamente tranquila, ¿no? No aburrida hasta eso, ¿no? Pero que, recibe noticia de que tiene cáncer y luego tienes un hijo con capacidades diferentes y un bebé próximamente, ¿no? Se enferma, entonces, sabe que va a morir, entonces, pues la presión hace que empieza a hacer cosas, empieza a buscar formas de ganar dinero y ese es fabricando drogas, ¿no? Empieza a tomar un comportamiento malo, por así decirlo. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Luis Alfredo, nos has ilustrado sobre qué trata Breaking Bad. Efectivamente, el supuesto bajo el que inicia la serie es esta persona que se llama Walter White, quien es un maestro de química en una secundaria. Él tuvo la oportunidad de ser rico al fundar una empresa que posteriormente se volvió multimillonaria, pero por azares del destino vendió con anterioridad por solo $5,000 sus acciones, de modo que pues no pudo gozar de la riqueza que en algún momento llegó a generar la empresa que él ayudó a fundar, y que incluso mucho del dinero que genera es a raíz de sus aportaciones, ¿no? Pero pues renunció a eso. Después, pues bueno, tiene este predicamento en el cual pues va a tener un hijo, ya tiene uno que es parapléjico, pero pues bueno, este hijo que viene en camino lo pone a pensar aún más debido a que se le diagnostica cáncer. Entonces él, al tener contacto con un exalumno que se llama Jesse Pinkman, pues ve la posibilidad de hacer dinero con la prontitud que requiere debido a que va a morir, fabricando anfetaminas, ¿no? Metanfetaminas. Entonces, este hombre, fíjense, aquí lo voy a poner, él tiene libertad, no es un hombre como cualquier persona, ¿no? Aparentemente. Pero después, bueno, aquí pues vamos a ver a este grado de lo que ya mencionaba, ¿no? La fundamentación y las dimensiones. La fundamentación, pues puede ser que Walter White tenga como fundamento el hecho de, bueno, ¿por qué tengo o por qué no tengo que vender droga, ¿no? Pues él puede decir, bueno, voy a morir, voy a dejar a mi bebé, el servicio de salud estadounidense es muy malo y requiere una cantidad muy grande de dinero para poder costear su tratamiento y que ello no implique alguna afectación en la calidad de vida de su familia, la cual ya es limitada porque trabaja como profesor. Entonces, existen diferentes situaciones que lo llevan tal vez a estas intenciones. ¿Por qué hacer las anfetaminas? ¿Por qué involucrarse en este mundo que se sabe es violento y que a la postre de la serie veremos que es demasiado violento? Entonces, ¿cuáles son sus intenciones? Pues tener una calidad de vida para su hijo en el futuro, poder aliviarse tal vez del cáncer, obtener cierto reconocimiento que no tuvo al ser egresado del Tecnológico de California, ¿no? Entonces, y terminó siendo un profesor, necesita urgentemente también de, pues, ese dinero, ¿no? Para otros gastos, ¿no? Y pues evidentemente no tiene reconocimiento social. Entonces ahí puede ser, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Por qué tiene o por qué no tiene que hacerlo? Pues él va a sopesar por qué lo hace. Después, ¿qué acciones? Ahí se dan, ¿no? Pues qué acciones va llevando a cabo el personaje, que lo van llevando de un padre, un profesor, un familiar, un amigo, ¿no? A pues un capo de las metanfetaminas, ¿no? Entonces ahí va siendo diferentes. ¿Qué consecuencias tiene? Pues tiene diversas consecuencias, ¿no? El actuar de esta persona. Porque, perdón, porque Walter White, ¿no? Va a tener consecuencias no solo personales, van a ser consecuencias hacia su familia, hacia la escuela en la que él trabajaba, ¿no? Hacia la comunidad, e incluso si lo vemos, ¿no? Hacia todo el Estados Unidos y otros lugares, ¿no? Por el tráfico
por la cantidad, ¿no?, de personas afectadas por el consumo de esas sustancias. Está dañando la salud pública. Entonces, como vemos, en este personaje, pues lo que observamos es una serie, ¿no?, de justificaciones, ¿no?, respecto de su actuar. Es libre para tomarlas. Y eso, pues bueno, él considerará por qué lo hace, o lo considera la serie, ¿no? Considera y analiza, ¿no? Porque incluso la primera ocasión en la que mata, hace una lista. ¿Por qué matar? ¿Por qué debo de matar a estas personas? Y lo primero que coloca en los pros y los, bueno, en los pros y bueno, en los contras es matar es mal. Pero con el tiempo, pues bueno, se va a ir desvirtuando esta moralidad y pues bueno, estas justificaciones se van a hacer cada vez más endebles y las repercusiones que va a tener en la sociedad son mayores. Y eso sucede constantemente con todos nosotros. En ocasiones pensamos que tenemos las razones necesarias para justificar nuestras acciones. Sin embargo, pocas veces dimensionamos cuál es el impacto de lo que estamos haciendo. Adela Cortina menciona, hagamos que nuestras decisiones, que las tomamos en libertad, se justifiquen hacia las virtudes y no hacia los vicios. Es necesario que el camino nos lleve al camino de las virtudes, no al camino de los vicios. Quien tiende a tomar una primera decisión hacia el vicio, va a seguir constantemente tomando esas decisiones en ese camino. Porque incluso la dimensión de lo que se desarrolle ya como valor, pues lo va a llevar, lo va a envolver como una bola de nieve, ¿no? Ya nosotros imaginamos y sabemos ese ejemplo de la bola de nieve, ¿no? Entonces, repensemos este actuar de Walter White bajo la cuestión ética, ¿no? ¿Qué aspectos de la vida ética debía de tomar en cuenta este personaje? De entrada, pues de la familia, ¿no? Pensar en su familia. Realmente pensaban que su familia, y digo, estamos tomando un ejemplo nada más ahí, de la ficción, ¿no? De la televisión. Decíamos, ¿a quién debe de tomar? Pues observar, pues primero su familia, ¿no? Realmente protegía a su familia al momento de ser un productor de metanfetaminas, de obtener dinero bajo esa forma de producción. ¿Era adecuado? Híjole, ¿no? Pues yo no, yo la verdad es que creo que pues, parece una idea que, pues a menos de que te fueras a morir, es la única idea que podría resultar, ¿no? Pero ni así, ¿no? Imagínate qué problema le deja a su familia. Y eso, los problemas inician desde la primera temporada, ¿no? O sea, imagínense, son 6. El ejercicio de la profesión, sin duda alguna, como profesionista, pues también tenía un código de ética. Independientemente de la profesión que era química, ¿no? Él tenía pues un perfil de ingreso, un perfil de egreso. Lo que se esperaba y es más, Denise, ¿y ya te has titulado? Sí, ¿Qué es que cuando te dieron tu título hiciste tu examen profesional? ¿Hiciste examen profesional? sí. ¿Y qué fue lo primero? Levantaste la manita y ¿qué dijiste? Que, Más o menos, digo, andaba tampoco. pues que era una como promesa del código de ética y así. Ándale, sí, exacto, ¿no? ¿Alguien recuerda más o menos? Claudia, ¿quién más anda por ahí? ¿Alguien recuerda qué es lo que cuando levantó la manita, qué dijo? ¿Nadie? Daniel, por favor. Pues yo solo recuerdo que, pues dije, sí protesto, ¿no? No sé si a eso se refiere. No, hay una parte donde nos dice, y si no lo cumple, ¿no? Que A ver, Cristi, que la nación me lo demande, creo que era algo así, ¿no? sí, ándale. Exacto. Ana Cristina, por favor, también. Muchas gracias, Ana. Y bueno, nosotros lo que usamos es que la sociedad se lo demande, ¿no? Porque la nación casi siempre es como para servidores públicos, aunque igual pudiera aplicar. Y aquí es como que se promete
siempre actuar conforme a los principios éticos de la universidad, y ya entonces al final dice que si no, pues la sociedad se lo demanda y ellos dicen sí protesto. Sí, bien, muy bien, muchísimas gracias, Ana Cristina, Denise, Daniel. Efectivamente, ¿no? Fíjense, este personaje ficticio egresa del Caltech, ¿no? Del Instituto Tecnológico de California, ¿no? Que por cierto es considerado como una de las mejores universidades con mayor número de premios Nobel, ¿no? Daniel, ¿se quedó tu mano arriba o quieres participar? Ah, se ve que la mano. Entonces, fíjense, ¿no? Hay un No, no código. quería participar. Ah, ok. Ok. Gracias. Entonces, vean, hay justamente también este código de ética en el ejercicio de la profesión como egresado de una universidad. Los conocimientos tienen una responsabilidad. Y es más, incluso si ya lo vemos en el punto específico de la química, pues también, ¿no? Sabemos que hay códigos de ética en la química, en la ciencia, en el derecho, ¿no? Todos son abogados, hay un politólogo, comunicólogo, alguna otra profesión. Yo soy arquitecta. Ah, mira, también, seguramente, pues también, o sea, Daniel, adelante, por favor. Yo nada que ver, administrador de empresas. Ah, mira, qué interesante también. Bueno, yo soy politólogo y administración y administrador público, así es como sale el título de la UNAM. No es lo mismo, ¿no? Pero ahí más o menos andamos emparentados. Qué gusto. Digo, también es interesante que haya pues otras disciplinas interesadas en la materia electoral. Muchísimas gracias, Daniel, bienvenido. También Denise, que pues bueno, está aquí también, interesándose en la ética de los servidores públicos, ¿verdad? Bueno, regresando al punto, pues vemos que Walter White debía, ¿no? De menos, pues, tomar en cuenta, y fíjense, no es que leyera como tal los códigos de ética, o que se los tuviera que, porque a veces realmente no nos damos el tiempo para leerlos. Bueno, yo sí, porque es diferente, ¿no? Pero la cuestión está en que por la formación, por el entorno, las personas, pues era comprensible que había ya un código que esta persona debía de conocer y comprender y llevar a cabo, no que solo se quedara ahí pues es que la vida me ha hecho ir a un punto donde debo de quebrarme, ¿no? Entonces, algo que sí es importante, ya nada más para terminar con este ejemplo, es la cuestión como ciudadano. También hay un deber ahí respecto de la ciudadanía, cómo estamos ejerciendo la ciudadanía, cómo la ejerció este personaje al enfermar, decía yo, ¿no? La salud pública. Porque también, pues bueno, estaba contribuyendo, ¿no? A pues una serie de personas que, como lo es su compañero, su pareja y demás, que están muriendo en condiciones deplorables por el consumo de estas sustancias. Y en algún punto él tiene ese contacto, fíjense, hay una escena, se las cuento para que, no, la primera temporada vean un resumen sin ningún problema, ahí ya saben, YouTube, pero las siguientes son interesantes, hay muchas reflexiones éticas, pero la cuestión está que él va reflexionando sobre la muerte, la vida y la muerte, y lo que en algún momento le pareció matar esta mal, se va transformando en acciones que lo llevan a matar, directa o indirectamente, ¿no? Entonces ya es una persona que, fíjense, curiosamente tiene cáncer y el que se hace un cáncer para la sociedad es él. O sea, ahí me parece que fue muy interesante, no sé, yo creo que sí lo hicieron así los guionistas, ¿no? Por tipo de profesionales, pero pues definitivamente sí, una persona que del cáncer se vuelve el cáncer de la sociedad. Pero bueno, dejando esto, pues la ética está, como vemos, ¿no? Reflexionando sobre el comportamiento de las personas en lo individual, en su relación con otros y asimismo, pues está proponiendo ideales de comportamiento para diversos ámbitos de la sociedad. Así, pues podemos encontrarnos que, por ejemplo, hay código de ética para la medicina,
para el deporte, ¿eh? En el deporte ya saben, ¿no? Pues debería de existir siempre la idea de fair play, ¿no? Apenas leía, ¿no? Esta idea de la tarjeta blanca, ¿no? Me parece que creo que va por ese rumbo, ¿no? Corréjame alguien, ¿no? Si no es así, pero pues si hablamos de una ética deportiva, del hecho de no hacer trampa para ganar, ¿no? Gente que se ha descubierto que gana una medalla, que gana competencias, ¿no? Haciendo trampa con dopaje y demás. Entonces hablamos de, pues, una ética que debe haber en el deporte, ¿no? Al practicarlo, no recurrir a malas prácticas. También hay una ética en relación con la tecnología, cómo estamos utilizando la tecnología, cuáles son los fines, sus metas, sus alcances, sus límites, cuándo le estamos jugando a dañar el entorno al usar la tecnología, ¿no? Etc. Bueno, otros ejemplos es ética ambiental, la inteligencia ética, ¿no? Para la vida cotidiana, las redes sociales y, pues bueno, sin duda alguna, pues si estamos hablando de ética de servidores públicos y en específico en cuestiones jurisdiccionales, pues también ética para los abogados, para los operadores jurídicos y para todo aquel que se encuentre dentro de estos órganos especializados, ¿no? Ahora, quiero señalar que la Ley General de Responsabilidades, ¿no? Sí plantea la idea de algunos principios que deben de cumplir los servidores públicos. De entrada, pues bueno, va a señalar que se deben de atender la disciplina, la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices y señala unas directrices que, pues, en términos generales se deben de cumplir. Aquí nada más los vamos a enunciar. 1. Actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, es decir, pues el servidor público debe estar atento a estas leyes que van a regular su empleo, su cargo o comisión. Y que bueno, el servidor público debe de entender justamente estas leyes que marcan sus funciones, sus atribuciones, sus facultades. 2. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender algún beneficio. Ya saben, o sea, independientemente de que estén en cualquier cargo, ¿no? Dentro de la escala, ¿no? La idea es que pues no exista la idea de algún beneficio personal, algún provecho o ventaja utilizando los recursos públicos. Y bueno, esto está de más porque pues es algo que ocurre regularmente, ¿no? Muchas veces hablamos pues de servidores públicos que se ilícitamente, que pues bueno, a cambio de cierto tipo de dádivas, de obsequios, se hacen de la vista gorda o permiten que se realicen actividades que van en contra de la norma o incluso en materia electoral, pues bueno, hay quien pues saca provecho de los recursos públicos, ¿no? Para pues hacerse publicidad. Entonces, eso también se debe de tomar en cuenta. 3, satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas. Híjole. Entonces, esto está muy padre, ¿no? Porque es satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, ¿no? Eso, siempre ir por el interés público, lo colectivo, ¿no? A favor de todos, el bienestar general. 4, dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Entonces, esto es importante porque también nos lleva a estas problemáticas que había enunciado anteriormente respecto de pues, buscar justamente la inclusión al momento de otorgar un servicio público y también rebasar estas
ideas de conceder privilegios a cierto tipo de grupos con poder adquisitivo, ¿no? O algún otro aspecto que pues les beneficie socialmente. 5, actuar conforme a una cultura de servicio, y esto es orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de las funciones. 6, administrar los recursos públicos, y esto es pues con responsabilidad, sujetándose a la autoridad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la honradez. Esta visión de la administración pública, sin duda alguna, tiene también que ver con algo que pues se le ha denominado como gobernanza, ¿no? Esto es que el gobierno ya no sea de una forma vertical, sino que también se busque la horizontalidad, el acercamiento a la ciudadanía, hacer un gobierno cercano a la gente, donde la ciudadanía pueda expresar sus necesidades y a su vez estas pueden ser satisfechas de la mejor forma. Entonces, la idea ya no solo es pues otorgar los servicios con alguna finalidad política, coercitiva, bajo un Estado, ¿no? Que está buscando pues capitalizar políticamente estos servicios. La idea es que pues sea la ciudadanía la que pues participe también en la puesta en marcha de los servicios, que pueda opinar de la calidad de los mismos y que finalmente pues también exista un mejor manejo de los recursos públicos. Hay un cambio total ahí en la forma de administrar los recursos y de otorgar los servicios públicos, que tienen que ver con pues esta parte de la gobernanza que pues bueno se aborda en otros diplomados, pero aquí lo quería anotar. Finalmente, pues también se habla de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo cual es fundamental, ¿no? Entonces, es importante que todos, incluso por mandato constitucional, desde el artículo primero de la Constitución, donde se señala que pues debe existir esta promoción, respeto, protección y garantía a los derechos humanos de todos, no importa cómo nos identifiquemos. Continuando con la cuestión de la ética y que mencionábamos, bueno, fíjense, ¿no? Existe desde antes, había mencionado esta parte de las características del servicio público, los cuales ya apelaban a ciertas características, ¿no? Y que también, pues bueno, esta otra parte, ¿no? Que es la Ley General de las Responsabilidades Públicas, administrativas, que plantea, ¿no? Pues algunos principios o algunas directrices para el comportamiento. Sin embargo, me parece, como había apuntado en un principio, que es necesario ir más allá del cumplimiento de una norma o ciertas directrices. Es necesario enfocarnos también en una perspectiva muy particular del cumplimiento de las funciones. Es decir, hacer una reflexión ética de cómo estamos llevando a cabo nuestras funciones, cómo las estamos llevando a cabo y cómo contribuimos a la sociedad. Voy a poner este corto de Adela Cortina, que me parece muy interesante. Es una persona que es una autoridad, la doctora Cortina, en cuestiones de ética, y recupero mucho este fragmento en el cual, pues bueno, reflexiona sobre la democracia, la ciudadanía, y pues cuál es el compromiso ético que se debe de tener para realmente acercarse a un objetivo de bien común. ¿Se escucha? ¿No? A ver si entonces. ¿No, verdad? A ver, permítame. Alex, Ajá. mejor que tienes el audio lo tienes en la otra, en la pantalla. A lo mejor tienes que pasarlo
a la otra, o ponle el mute a la de aula y abre el micro de tu compu. Dale, voy a hacer eso. Porque acuérdate que estás en 2. Sí, sí. Ok, Anders. Voy a poner el mute de este lado. Ahora abre tu micro de tu compu. Donde está la presentación aparece como si estuvieras en el mute. Ahí. Bueno, pues fue fallido este intento de colocar el video. Ahí sí ya me escuchan, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, les dejo el video en la presentación. Es interesante porque en esta reflexión se las narro de forma rápida. Pues a Adela Cortina se le pide hablar sobre la democracia y elecciones, ¿no? Y está hablando en un contexto de elecciones. Y antes de hablar de elecciones y ética, pues reflexiona sobre, bueno, ¿qué hay de fondo detrás de las elecciones? Lo que hay de fondo de un proceso electoral es, pues, buscar un proyecto que beneficie a la comunidad, que beneficie al bien común. Y ella apunta, bueno, pero es que es complicado encontrar un tema que podría, o una agenda que pues, pudiera decir, pues va a beneficiar a todos, ¿no? Y más en una cuestión electoral, ¿no? Donde sabemos que pues, los contendientes buscan posicionarse y diferenciarse. Y por lo tanto, pues hacen grupos que pues van a tener pues una confrontación, ¿no?
planes, de programas, de proyectos, y que también lo llevan a otros niveles de dimes y diretes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues ella, cuando plantea esta idea de democracia, concluye que, pues sí, están estos procesos electorales, ¿no? Donde pues existe la posibilidad de elegir, pero lo realmente relevante es tal vez encontrar un punto donde los ciudadanos podamos efectivamente hacer, tener acciones con compromiso ético que nos lleven a obtener realmente un bien común. Y esto es, vamos a hacer desde el lugar donde nos encontremos, pues las acciones con un sentido ético. O sea, de nada nos sirven leyes que en algún punto nos den posibilidades de cambiar o demás, si el trasfondo sigue siendo el conflicto, sigue siendo la revancha, si el conflicto, ¿no? Es algo por lo que entendemos, o como entendemos la política, mejor se ha dicho. El punto tal vez sería encontrar cómo la política la podemos llevar a la búsqueda de un bien común y no a la política entendida como confrontación. Entonces, podríamos encontrar leyes que pues satisfacen las necesidades, ¿no? De cambio, de transformación, demás, pero se hace necesario un compromiso ético en la ciudadanía, en su actuar cotidiano. Ese realmente es el que apunta, es el que debe de ser el cambio, la transformación que está exigiendo la ciudadanía. Y eso me lleva a esta reflexión de ética de los servidores públicos electorales, ¿no? Nosotros, bueno, ya vimos que solo está Denise, ¿no? Que está en el INE, pero fuera de ella, todos en general tal vez estamos cumpliendo un rol, bueno, estamos cumpliendo todas un rol en nuestra sociedad y debemos de estar pensando, ¿no? Ahora sí que en la fundamentación y en las dimensiones de lo que estamos haciendo. Así que en este momento les voy a pedir que ustedes, que todos reflexionemos en un sentido ético, ¿no? Sí vamos a hablar de servidores públicos que, bueno, van a estar cumpliendo una función determinada, pero lo importante es hacer la reflexión que nos pide Adela Cortina. Y esto es, ¿qué estoy haciendo realmente que le da sentido ético a mi labor? Me explico de otra forma. En mi día a día, tengo diferentes intenciones, tengo diferentes acciones y busco que eso impacte de alguna forma o esté impactando de alguna forma en mi familia, en mi pareja, en mi entorno, en la sociedad misma. Pero tal vez pocas veces estamos reflexionando sobre estos aspectos. Así que vamos a hacer este ejercicio. De entrada, trabajan o estudian, ¿no? O estudian y trabajan. ¿Cierto o no es cierto? Amanda decía que ella es estudiosa de la materia electoral, ¿no? Bueno, todos tenemos alguna labor que estamos desempeñando en este momento. Entonces, vamos a reflexionar. Trabajo y estudio, dice Daniel. Vamos a reflexionar. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo mi trabajo? ¿Por qué estudio? ¿Qué deseo? ¿Un desarrollo personal? ¿Elevar mi calidad de vida? Puede ser también porque busco, ¿no? Un desarrollo profesional, crecer en mi empleo. Busco un lugar que me permita una mayor formación académica o que fomente mi formación académica. A su vez, pues también puede ser que tengo el empleo que tengo porque me gusta poner en práctica el conocimiento que he adquirido en mi formación profesional. Puede ser también que tengamos el empleo que tengamos, estamos realizando la actividad que hagamos, porque tenemos alguna habilidad especial, ¿verdad? Que buscamos plasmar. Aquí yo lo puse en tareas de la materia electoral. A lo mejor somos buenos capacitando, somos buenos entablando diálogo puerta a puerta con las personas. A lo mejor yo soy
alguien buenísimo, ¿no? En términos de formación cívica. Se me da el estar con jóvenes, se me da el estar con niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y plasmarles de qué va la democracia. Tal vez, por otro lado, puede ser que sea una persona buenísima en la administración de datos, ¿no? Y encontré un lugar donde, pues, existen unas bases de datos muy importantes, ¿no? Y que también me dan para la creatividad, ¿no? Generar nuevas bases de datos e implementar nuevas tecnologías respecto a la gestión de la información. En fin, pueden ser muchísimas habilidades. Aquí termino con el análisis político. Híjole, ¿no? O sea, verdad, o sea, buenazo para el análisis político, ¿no? Herramientas teóricas, la experiencia, ¿no? De ya algún tiempo. Y esto, pues bueno, da muchas herramientas. Fíjense, también es detrás de las intenciones de ser un servidor público en materia electoral o en otros ámbitos, puede ser que estoy buscando un bien común, ¿no? Suena idílico, pero ¿cuántas personas no han estudiado derecho, ciencia política, alguna otra disciplina? Pues porque buscan ser médicos, ¿no? Por el bien común. Trabajar a favor de grupos vulnerables. También puede ser, ¿no? Una intención, ¿no? Pues, ¿cuál es mi intención? Pues quiero que, ¿no? Los grupos de afromexicanos sean reconocidos, todos sus derechos, que no sean vulnerados. Ideales de justicia, aquí también aterrizo. Por fortalecer a la democracia, suena curioso, ¿no? Pero fíjense, yo la verdad es que sí, en época de estudiante, sí, yo no veía el INE como ahora no lo pinta, ¿no? Ni lo veo. La verdad es que sí, yo comprendí, pues la democracia, pues podemos exigirle muchas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, pues la verdad es que no estamos como en la idea de ceder a otra forma de gobierno, ¿no? Digo, bueno, habrá quien sí, ¿verdad? No lo dudo, ¿no? Para todo hay, ¿verdad? Pero en mi caso, pues no, decía, vamos a fortalecer la democracia. Por un México mejor, también se vale decir, ¿no? Ahora, puede ser que, miren, yo ahorita dentro de las intenciones de por qué desarrollan el trabajo o la actividad que hagan, pues me vi muy optimista, ¿verdad? Pero hay quien dice, no, yo estudié Derecho, pues porque quería dinero, ¿no? A mí me dijeron, mira, saliendo de Derecho ya hay una plaza para ti en este lugar, ¿no? Y aunque no te guste, ni te vas a presentar, nada más vas a ir y vas a checar y mirar, ¿no? Ya, tu lugar ya está ahí puesto. Así. Por ejemplo, hay quien dice, no, pues es que me quiero enriquecer rápido, ¿no? Pues voy a ser funcionario público porque pues ahí es donde está el dinero, ¿no? Y la tranza, ¿no? El abuso de los recursos públicos. También, hay quien dice, oye, es que dedícate a la materia electoral porque ahí es donde está la cuestión, ¿no? Los politólogos, yo me acuerdo que me decían, no, híjole, vas a militar en un partido, ¿verdad? Híjole, ahí está el mero dinero. No, yo estudio ciencia política, análisis de la política, no para político. Pero me decían, no, ahí está el mero dinero. Por eso estás estudiando, ¿no? O por eso estás trabajando ahí. Como ven, hay diversas intenciones que están detrás de lo que estamos haciendo. Aquí ahorita que veo a Ana Cristina, a Denise, a Luis Alfredo, ¿ustedes me podrían decir cuáles son las intenciones detrás de lo que hacen cotidianamente? Su familia, su desarrollo profesional, académico. No me queda claro que, por ejemplo, Amanda está el día de hoy aquí porque quiere tener de mínimo un desarrollo personal, profesional y académico. Digo, a lo mejor espero estar a la altura, ¿no? De sus expectativas, ¿no? De formarse académicamente sobre ética, ¿no? Pero supongo que al menos esas intenciones sí las tiene el día de hoy. Detrás de estar haciendo la actividad que es estudiar este diplomado. Pero a ver, alguien más que se anime y me comparta qué intenciones tienen detrás de la actividad que están, del trabajo que tienen, de la actividad que desarrollan o de lo que están estudiando. Anímense sin miedo, se vale decir, pues la verdad es que, pues yo también no sé por qué, ¿no? Daniel, por favor.
¿Sí se escucha? Es que, Sí, sí se escucha. bueno, pues yo ahorita actualmente trabajo en el negocio familiar, soy comerciante, pero me llama mucho la atención la materia electoral. Yo trabajé como CAE local en el proceso electoral 2021 en Chiapas, y pues la verdad me gustó mucho el trabajo en campo, la capacitación, bueno, no tanto la capacitación, porque nosotros no capacitamos, pero entregamos los paquetes electorales, los cómputos digitales municipales, y la verdad ya he estado en varios diplomados, y una es por crecimiento profesional, dos porque me gustaría pertenecer al servicio profesional electoral. Yo sé que es gente muy preparada, muy estudiada, hay gente muy capaz, y no es suficiente con ser el mejor, sino se necesita disciplina. Sin embargo, pues aquí estoy tratando de conocer más de la materia, y a pesar de que, por ejemplo, en el caso del INE tiene pues muchas áreas para poder entrar, desde pues la geografía electoral, la organización, el registro federal. A mí lo que más me gusta es la educación cívica y fortalecer la democracia. A mí no me interesa las posturas ideológicas de cada persona, eso es algo personal y es algo que respeto. Lo que sí me interesa es que la gente se involucre en la vida política, que sepa qué hacen sus gobernantes, que sepan qué hacen sus diputados. Yo sé que es difícil porque la vez hablar de política piensan que tú quieres causarlo en alguna ideología, pero lo que a mí me mueve es que se interesen en cómo funciona todo el aparato político, no los políticos, los partidos políticos, que el PRI, que el PAN, que Morena, sino que conozcan. Yo creo que eso sería una utopía, una sociedad que conozca cómo se eligen a sus gobernantes, y a mí me apasiona mucho ese tema, la cultura cívica, la educación cívica, y creo que ese es el principal reto de los sistemas electorales, de los institutos electorales, porque creo que han hecho muy bien su trabajo. Se ve que las elecciones las organizan como un árbitro de primer mundo, como si fuera de la Champions League. Pero, ¿qué pasaría si un árbitro de la Champions League viene a arbitrar, vaya la redundancia, un partido en un llano, con un campo enlodado, con jugadores que no respetan las reglas? Entonces, yo creo que si te pasa a la ciudadanía en ese interés de que haya una democracia más participativa. Es lo único que falta para que sea una mejor. Ahí yo creo que lo demás se ha trabajado muy bien, y pues eso es todo mi punto de vista. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Daniel, porque nos ha revelado tus intenciones, tu idea de crecimiento, ¿no? Y vamos a llegar ahorita, vamos a ir relacionados. Amanda, por favor. Gracias, buenas noches. Pues sí, me atinó, profesora. Muy bien. Sí, en principio yo ingresé a estos diplomados porque también metí el de justicia digital. Sí, justo porque en realidad me gusta aprender más cosas, ver cómo podemos llevar, por ejemplo, los derechos, acercar los derechos a las personas y mostrar la forma en que se pueden garantizar de la mejor manera, ¿no? Primero, o sea, como asesorando desde la sociedad civil, pero también como servidora pública, cómo no irme por la fácil, ¿no? Es decir, la ley no dice, ¿no? Ay, no, este procedimiento en esta instancia, o sea, porque pues veo el daño que se genera, ¿no? Que a veces alejas, claro, ¿no? No solo la vida democrática de las personas, sino también los mínimos vitales, ¿no? Y eso afecta de manera sustantiva sus proyectos de vida. Entonces, en principio sí es ese desarrollo personal, efectivamente el profesional, y también adquirir habilidades, pues, para generar quizá una cultura, aunque sea, claro, en mi microespacio, ¿no? En mi microecosistema, pues una visión más ética, ¿no? De nosotros mismos como personas, como ciudadanas, como servidoras públicas, y pues no sé, ¿no? Tratar de llegar, aunque sea en esta
microescala, pero sí a buscar tener pues una sociedad mejor, ¿no? Por lo menos que el ambiente laboral, personal, familiar donde me desempeñe, trate de erradicar esos vicios, esos prejuicios, ¿no? Esos sesgos. Entonces, en realidad esa es, mi intención sí es como más comunitaria, ¿no? Más en el micro, no pienso. Claro que en el fondo todos queremos un México mejor, ¿verdad? Y una mejor vida, pero pues a mí me parece que quizá vale la pena empezar desde los granitos de arena, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, Amanda. Me parece muy interesante tu reflexión porque sin duda alguna es un ejercicio que debemos hacer. Y esto tiene que ver con la sesión de hoy, ¿no? Cuando vamos o que queremos, aspiramos a ser servidores públicos, en el caso de Daniel y de Amanda, pues viene sin duda alguna la reflexión, ¿por qué quiero serlo? ¿Por qué tengo esa intención de serlo? Y no resulta nada más de un hecho espontáneo. O sea, existen diversas circunstancias que llevan a decir, ¿por qué deseo serlo? ¿No? Ahora, vamos a relacionar esta parte de las intenciones con las acciones, ¿no? Mencionaba yo ya aquí en la anterior lámina, ¿no? Las intenciones, ¿no? Desarrollo personal, profesional, formación, práctica del conocimiento, habilidades, el bien común, trabajar a favor de grupos vulnerables, ideales de justicia, fortalecer a la democracia por un México mejor, justificaciones personales varias, ¿no? Ahora, ¿qué acciones? Si yo digo, por ejemplo, desarrollo personal, pues sí, mi calidad como persona, ¿verdad? También deberíamos de ir haciendo o sea, no solo se trata de ver ya mis intenciones, sino mis acciones. Mis acciones están encaminadas antes de que yo sea servidor público, a que yo tenga una mejor calidad como persona, o hasta que soy servidor público y me dice la ley, usted tiene que tener, ¿no? Trato de gente, visión de derechos humanos, ser tolerante, accesible hacia las personas, ¿no? En una situación diversa, ¿no? En eso ya, en verdad, o sea, nuestras acciones ya están encaminadas a eso con anterioridad. Las estamos llevando ya a cabo. Si yo planteo también la idea de desarrollo profesional, ¿en verdad estoy haciendo las cosas como para ser el mejor en mi trabajo? ¿Estoy llevando a cabo un trabajo para ser el mejor estudiante, el profesor o académico notable? Y aquí vengo a relucir otro ejemplo rápido, ¿no? De otra serie hermana de Breaking Bad, ¿no? No es la única que he visto otra, pero esta es la que me sale a relucir cuando toco este tema de los servidores públicos y de las profesiones, porque son dos profesionistas que llevan sus actividades hacia actividades delictivas que afectan el tejido social. En el caso de Better Call Saul, Saul Goodman, pues es un abogado que en algún momento se confronta y le dicen, es que tú no eres abogado, abogado por la universidad, Patito, ¿no? etc. Deje la universidad. Él en algún punto dice, es que hay formas de, bueno, atajos para llegar a donde tú quieres y ser siempre, ¿no? Mejor que otros, porque otros siempre van a querer estar encima. O sea, su visión ética es, voy a tomar atajos para ser un profesional y voy a lograr éxitos de la forma en la que yo considero que eso es un éxito. Hay partes donde son interesantes porque sí hay momentos donde defiende a personas que están siendo atropelladas por la norma. Sin embargo, en algún momento piensa a observar que puede utilizar la norma, ¿no? Resquicios de la norma, pues para favorecer a quien no necesariamente necesita ser favorecido para negocios ilícitos. Entonces, ahí es donde también va esta reflexión, ¿qué estamos haciendo para ser buenos profesionales, buenos estudiantes? ¿Estamos aplicando el conocimiento con un sentido social? A veces nos olvidamos, ¿no? Ya de las cosas, pues ya mi trabajo es otra cosa y me olvido, ¿no? De la responsabilidad. Hay veces que, fíjense, a mí, estudiando Derecho, un profesor me dijo, como abogado, si usted puede litigar,
al año ayúdenle a alguien en un caso de necesidad. Ah, pero hay quien nos enseña también la otra. Usted no sabe cobrar. Lo primero que debe saber un abogado es cobrar. Y usted debe saber que el abogado, por lo que sea, cobra. Porque nos ha costado. Porque somos, uy, deja tú, la última Coca-Cola del estado. Somos abogados. Lo mejor que le puedo pasar al mundo. Y vestimos de traje, y vestimos de corbatas, ¿no? Y nos vemos apartallantes, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Tenemos un lenguaje que solo nosotros entendemos y no le vamos a explicar a la gente, ¿no? Sus derechos a menos de que nos paguen. A veces está esa visión del derecho. Se pierde el sentido social. Ahora, ¿qué tanto contribuimos con nuestras acciones a rehabilitar el tejido social? O sea, esperamos que nuestro entorno laboral como servidores públicos sea armónico y en la realidad somos unos groseros ni saludamos, ¿no? De menos, ¿no? Somos unas personas que también, ¿no? O sea, tenemos defectos como seres humanos, claro, todos, ¿no? Pero también llevamos conflictividad, ¿no? O sea, estamos contribuyendo. Saco a mi perrito y dejo ahí sus heces, ¿verdad? Pues no. O vivo en un edificio y no me importa que el vecino, pues no sé, esté ahí abajo, ¿verdad? Y hago mucho ruido. Y así muchas conductas, ¿no? Sencillas, pero que nos llevan, ¿no? Fuera de la armonía social. Ahora, realmente buscamos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para esa justicia pronta y expedita, ¿no? Cuando hablamos de justicia. A mí aquí me parece muy interesante el papel del tribunal, ¿no? Porque sin duda alguna ha tenido que pues poner en marcha diversas herramientas como es la interpretación conforme, el control de convencionalidad, una justicia principialista para maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y eso fue una lectura, ahí sí, sin duda alguna se debe de reconocer de los magistrados, de las diversas integraciones de las magistraturas, ¿no? Que ha habido aquí en el tribunal. El JDS era un juicio realmente para una cuestión del día de la votación. Ha sido por criterios jurisprudenciales que se ha ido ensanchando. Y se ha ido ensanchando tanto que fíjense, ¿no? De una cuestión de a ver si ese día puedo votar o más, entonces llevó al voto de las personas en prisión preventiva. Tenemos las herramientas suficientes para poder llevar a cabo esa justicia propia y exclusiva. Y no estoy hablando nada más del ánimo, sino de las herramientas, de la comprensión de la realidad jurídica, del andamiaje para poder llevar a cabo. Y así, bueno, ¿no? Erradicamos malas prácticas. O por el contrario, fíjense, cuando yo pongo aquí acciones, ¿no? De las justificaciones personales, puede ser que también estamos en sintonía de, no, pues pues ya cuando yo esté ahí me van a ver que, no, yo me voy a poner, atento, ¿no? Voy a buscar serlo. Pues no, realmente es que si nosotros hacemos un análisis, pues como persona ya estás definida con anterioridad a cargo, ya tienes un sentido ético anteriormente a un cargo que tú ya tengas. Incluso regresando a Walter White, hay quien plantea que Walter White ya era una persona con un código moral cuestionable con anterioridad, que necesitó un empujoncito para ser el alcanzado que llegó a ser de la sociedad. Digo, aquí solo estamos reflexionando sobre esta parte de, primero, la justificación, ¿no? De nuestras intenciones y nuestras acciones que nos van a llevar a la práctica ética de nuestras funciones como servidores públicos. Y que pocas veces, fíjense, el día de hoy, miércoles, ¿no? 1 de febrero de 2023, ya sí nos estamos dando el de reflexionar. Tal vez yo sé que ustedes
lo han hecho, pero tal vez pueda ser que sea la primera vez que estamos reflexionando, ¿no? De este papel que estamos desempeñando, de la actividad, del trabajo, ¿no? De, de lo que estemos haciendo, ¿no? Ahora, finalmente, las consecuencias. Ya que vimos cuáles son la fundamentación, nuestras intenciones y nuestras acciones, ¿a dónde nos lleva nuestro quehacer como servidores públicos? Y digo, no necesitamos ser jefes para decir qué repercusión tiene mi trabajo. Aquí les puedo comentar algo. Yo en muchas ocasiones me valgo de estas presentaciones. Siempre las hago en la intención de que en algún momento les puedan ser de utilidad a todas, a todos, a todos aquellos con los cuales tengo el gusto de compartir. A veces pudiera dármelas a con pecho con presente, pero la verdad es que siempre he creído que es un compromiso preparar una clase para ustedes, porque se lo merecen. Es mi responsabilidad. Que en algún momento alguien diga, oye, te verás, yo tuve una clase de eso, ¿verdad? Ah, sí, mira, tengo aquí mi material. Bueno, mira, tiene bibliografía, tiene fuentes, tiene una liga, tiene tal cosa. Bueno, ya es un principio, ¿no? Ya no estoy tan perdido. Eso es lo que quiero creer, que al menos una brújula sí puede servir esto, ¿no? Pero bueno, en su caso, la verdad es que sí se los pido como una reflexión, ¿no? Si hicieron el ejercicio de las intenciones y las acciones, ¿cuál creen que sea la repercusión de lo que están haciendo el día de hoy? Y se vale, ¿eh? Cuestiones como de, pues la verdad es que sí busco inspirar a mi familia, a mis sobrinos, ¿no? En mi comunidad quiero hacer un cambio, ¿no? Estoy haciendo esto. Como servidor público, pues bueno, estoy tratando de dar, ¿no?, una mejor parte de mí. O sea, ¿verdad? Digo, alguien que quiera tomar la palabra, no es que, pero, o tal vez pueda ser que no hemos pensado sobre las consecuencias de lo que estamos haciendo. Denise ya tiene tal vez muy claro, ¿no? Digo, bueno, yo como arquitecta, ¿no? Materia electoral, estoy repensando los espacios públicos para que de nueva cuenta, pues emerja la idea, ¿no? De un ágora ciudadana, ¿no? Cosas así, no sé. Sí, de hecho, de recién que entré al instituto, pues sí me la pensaba, ¿no? Sentía que no era tanto como de mi área, pero pues me encontré con la cartografía y me gusta mucho, ¿no? Saber que ayudó a los ciudadanos a que, por ejemplo, si se da de alta un fraccionamiento nuevo, lo actualizamos ahí y ya tienen para tramitar su credencial. Y no sé, es algo que la verdad me da gusto contribuir y trato también de explicarle a mi familia cómo, cómo se trabaja ahí, ¿no? Porque luego he escuchado decir que nada más tenemos trabajo en los procesos, No, pero pues es un trabajo continuo. sí, sin duda. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Electoral del Distrito Federal y no existía un catálogo de colonias. Entonces, para los procesos de, bueno, comités ciudadanos y consejos de los pueblos, que en ese entonces se llamaban así, pues no existía un catálogo de colonias. Entonces fue necesario, pues, tomarlos. También el INE tenía muchísimo trabajo, ¿no? Y no podía estar haciendo, ay, sí, te voy a hacer un catálogo de colonias, ¿verdad? Pues entonces se tuvo que trabajar a grado local, identificar, y luego los ciudadanos te decían, es que, ¿sabes qué? Mi colonia acaba aquí. Sí, pero resulta que tal vez otro, ¿no? Otra base, ¿no? Que es a lo mejor incluso la de Telmex, ¿no? Te tiene que esta colonia acaba en la otra calle, ¿no? Entonces fue muy importante poderle dar a la gente precisión de cuál era su calle, cuál era su pueblo, cuál era su límite, y que realmente pudiera votar por quien quería votar, porque si no lo reclamaban también los ciudadanos, oiga, es que mi credencial está mal, yo quería votar por tal y no voy a poder votar. Se enojaban, pues, con justa razón. Tú sabes a quién quieres elegir.
Y ahorita que das ese ejemplo, pues bueno, viene al caso de, pues sí, como servidores públicos, qué estamos pensando? ¿Cómo es, qué impacto tiene lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, me dio gusto que platicaras tu reflexión, ¿no? Bueno, tu comentario con una sonrisa. Pues sí estoy haciendo algo, ¿no? A veces hay quien nos dice que no trabajamos, ¿no? Que el INE no sirve, porque no conoces las actividades, ¿no? Pero cuando tienes la satisfacción de ver que una persona llega y te dice, es que yo no tengo esa colonia. A ver, dígame aquí en el mapita dónde está. Ah, pues yo vivo aquí. Resulta que es una cañada, un terreno, un domicilio conocido. Y dices, bueno, pues es que no le puedo negar, ¿verdad? Su credencial. Vamos a trazar. Y eso es lo que sirve como base pues, para que las personas tengan ese derecho, una credencial que les da identidad. Entonces, bueno, ya aquí me fui de muy de largo con Denise, pero alguien más que nos quiera compartir ha hecho esta reflexión de sus intenciones, sus acciones cotidianas y qué consecuencias tienen. Yo los veo así como motivados de sí, lo he hecho, ¿no? Eh, pensando, bueno, eh, este ejercicio lo quería hacer porque hablar de ética, pues sí nos lleva a esto, a pensar, pues, de corrientes, perspectivas, leyes, códigos. Daniel, por favor. ¿Cómo le pasó a Daniel? ¿O no me escucho? Creo que se equivocó. ¿Ahí ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Le comentaba que yo había trabajado como supervisor electoral local en el IEPC de Chiapas y gracias a ello me di cuenta de todo, aunque fue muy poquito porque fueron 45 días, pues de todo el proceso desde recibir la famosa cadena de custodia, recibir las boletas electorales, luego los 7 días previos a la jornada para entregárselos a las presidentas o presidentes de casilla. Entonces, conocer todo ese proceso de digamos, los actos preparatorios de la jornada electoral, pues te da a entender que es muy difícil que haya algún fraude en una elección. Se necesitarían configurar muchas cosas y creo que desde mi punto de vista todos deberíamos, toda la ciudadanía en general debería, por lo menos vivencia, trabajar ya sea como capacitador o como funcionario de casilla. Obviamente, pues no todo el mundo entiende eso, pero sí es una experiencia que te marca y yo lo veo ahorita en la polémica que hay entre la reforma electoral y el plan B, perdón, el plan B y los que están en desacuerdo. Toda la gente que sabe cómo funciona o cómo es la estructura del INE y que ha trabajado en un proceso, sabe que es transparente. Y desafortunadamente la gente que desconoce pues todas las actividades que envuelven un proceso electoral, pues es la que comenta que está bien, no sé, que se recorten las áreas, que no se trabaja, que nada más son 6 meses que están todos digamos, de arriba para abajo, pero toda persona que tocó un poquito un proceso electoral sabe que no es cierto. Y yo creo que una bonita experiencia para todos y la ciudadanía en general sería participar, ya sea como observador, como funcionario de casilla, o bien como un capacitador electoral. Eso es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Esta reflexión es interesante porque pues, nos plantea realmente también pues que todos los ciudadanos podemos ser servidores públicos, ¿no? Y todos podemos responsabilizarnos también en nuestra democracia. Es importante participar porque todos tenemos una responsabilidad hacia esta construcción que conocemos como democracia, como México, pero también como sociedad y las responsabilidades que tenemos como ciudadanía. Entonces, es importante porque también éticamente tenemos esa responsabilidad. Ser esta parte, ¿no? Que le dan
forma a las elecciones. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Me voy a saltar esta parte. ¿Vieron códigos iberoamericanos, me imagino? ¿Sí o no? Bueno, existen varios códigos iberoamericanos, códigos que pueden ser aplicables, ¿no?, a la materia electoral. Aquí nada más se los anuncio, pensé que los habían visto, por eso no les di más importancia, pero por ejemplo está este código iberoamericano respecto a la ética judicial, que también, pues bueno, hay una sesión que doy en otro diplomado específico, ¿no?, de ética judicial electoral. Retomo esta parte. Están estos modelos de ética judicial. De la mano derecha fue hecho en 2013. Hay una actualización en la idea de la existencia de redes sociales, que es este código modelo de ética, ¿no? Que también, pues bueno, ya va a hablar de pautas de los servidores públicos electorales en materia de justicia en el uso de redes sociales. Entonces es importante. Aquí yo nada más menciono las virtudes, pero quiero llegar a... sí, pues está mal. En la coyuntura que, ya para terminar, pues quiero mostrar que en la coyuntura que estamos atravesando es indispensable un compromiso ético de los servidores públicos que haga este ejercicio, o de suerte, como el ejercicio que hicimos, hay otras formas de hacerlo, en la cual pues reflexionemos sobre nuestra actividad. No importando el rango, el perfil académico, todos somos servidores públicos, ¿no? En materia electoral tenemos un deber ciudadano, un deber hacia México, hacia nuestra sociedad, y no importando tampoco la rama, ¿no?, ya sea la administrativa, ¿no?, o la que decide, ¿no?, o la autoridad electoral, que también puede ser la administrativa, que es el INE, jurisdiccional, el TPJF, y pues el lugar también geográfico donde se encuentre. Lo importante sí es otorgar a la sociedad las herramientas que le otorguen una democracia apegada a derecho, confiable, auténtica, ciudadana, plural, multicultural, inclusiva, asertiva, abierta, justa, con enfoque de derechos humanos y sobre todo que no justifique sus críticas, ¿no? Y entonces, ya está diciendo que se va a acabar la pila. Es importante tomar esto en cuenta porque como servidores públicos construimos, somos parte de una ingeniería bastante compleja que tiene como fin otorgar esta calidad de democracia a la ciudadanía, donde nadie quede excluido, donde podamos formar una ciudadanía comprometida, pero que también pueda alcanzar sus objetivos. Y sin duda alguna, pues el respeto a los derechos humanos. Esto me parece que es la parte más importante. Sí está conocer los códigos de ética, es muy relevante, sí está conducirnos con ellas, sí es importante tener en cuenta las normas que regulan las actividades que estamos destinadas a desempeñar, pero sin duda alguna, si no existe esta reflexión ética, pues será difícil, ¿no?, que se llegue a los objetivos que están plasmados en la norma, ni que tampoco podamos entregar esta calidad de democracia que se busca, ¿verdad? Si no tenemos ese compromiso para llevar el paquete, si no tenemos ese compromiso para estar justos en los tiempos que necesita una persona para su sentencia, pues difícilmente podremos hablar de un compromiso ético en el servicio público electoral. Ya estamos terminando. Les dejo, perdón. Les dejo mi correo electrónico para aquellas que lo quieran. Es alexander.reyes@te.gov.mx. También les dejo mi Twitter, AXL Gato Cohete. Aquellos que quieran interactuar a través de esa red social. Es otro modo de contacto. Ok, se los dejo.
detengo la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de cerrar la sesión? Les agradezco muchísimo, me ha sido pues muy gratificante poder estar esta noche de miércoles. Espero que esta reflexión nos anime a terminar con muchas ganas y mucho entusiasmo esta semana y todo el año, ¿no? Pensando en cuáles son nuestras motivaciones y cuál es, a final de cuentas, el resultado que buscamos obtener de, decíamos, ¿no? Nuestra fundamentación y nuestra exteriorización de nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues espero que les haya sido de utilidad esta sesión. Pues ya quedo a ustedes. Muchísimas gracias. Los invito a conectarse a otras actividades diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Nos vemos y espero verlos en otros diplomados. Ahí a Cristina ya la había visto, me parece, ¿no? Y también a esta... Ay, ya se me fue. Bueno, un gusto. Cuídense. Gracias, hasta luego.